Buenas tardes, colegas diputados y diputadas, y al pueblo venezolano que nos ve a través de los medios. Bueno, hoy estamos en un lamentable momento, y para quienes estamos aquí en la sala es aún más lamentable, no se logra recoger exactamente a través de la pantalla de los televisores. Ante este hecho duro, vergonzoso, difícil, que además muestra la decadencia de un sector de la derecha venezolana, de parte de los parlamentarios que conforman la mesa de la ultraderecha, mesa de la unidad democrática, el comando del señor Capriles Radonsky, hemos oído risas, burlas, aplausos, alegría, festejo. No hemos logrado ver ni un ápice de reflexión, de indignación, de revisión, ni siquiera de parte del diputado al que lamentablemente se le está hoy pues sancionando, revisando, porque él dice que se separa del cargo, pero realmente debe renunciar al cargo, porque él no se está separando para irse a una misión diplomática, no, él está cuestionado ante toda la nación por un acto de corrupción vergonzoso. Y este señor ni siquiera una disculpa, un lo lamento, menos una explicación de qué fue lo que pasó, nada, sino que se victimiza. Y aquí vemos además una cosa de las múltiples personalidades que no solamente tiene el candidato de la derecha, sino buena parte de su comando. Mientras en algún momento hacen una especie de solidaridad y victimizan al diputado Juan Carlos Caldera, cuando pusieron ese acto que sí fue una acusación sumaria, definitiva, que hizo el candidato Capriles Radonsky, aplaudieron y festejaron como en un circo romano. Es decir, pasan de una posición a otra vergonzosa. Es decir, tenían ahí al lado al señor diputado al que le estaban dando palmaditas en el hombro, y luego ante eso que era el lavado de manos, el Pilato Capriles, pues entonces aplaudieron de manera enardecida, en una especie de furor, de fiesta. De verdad, da pena, da vergüenza, pero sobre todo, oye, hay que hacer una alerta. Este tipo de práctica de la política ligada a una visión mafiosa, irresponsable, donde no hay ningún tipo de ética, de moral, de principio, de dignidad, no puede marcar el destino de ninguna manera de Venezuela. Esa derecha tiene que cambiar, tiene que depurarse. La acción contra este acto de corrupción de la derecha, fíjense ustedes, la conducta contra los que se atrevieron a cuestionar el paquetazo, la conducta de reprobación de todo el colectivo ha sido mucho mayor. Pero en este acto de corrupción hay una especie de contubernio, de solidaridad, de explicación, aunque Capriles se lave las manos. Y por eso quiero ver un video donde el jefe de campaña de Capriles Radonsky, el señor Armando Briquet, explica lo que sucedió. Vamos a verlo. ¿No se pueden recibir donativos ni nada de eso? ¿Ustedes no creen que esto fue algo irregular? No, porque está recibiendo donativos para su campaña. La ley de procesos electorales permite y obliga, no es que permite, obliga a buscar dinero para la campaña. Si existiera financiamiento público o estuviera restringido el financiamiento privado para las campañas, pues simplemente estaría ilegal. La ley te obliga. ¿Y por qué te obliga? Porque no hay financiamiento público. Entonces no hay campaña sin recursos. ¿Cómo se hace campaña sin recursos? Entonces, hacemos una campaña sin recursos, todo lo que hay es controles frente al gasto. Todo el financiamiento es controles frente al gasto, que controla los minutos de publicidad, cosas, la obliga a rendir, son controles frente al gasto, pero no hay regulación ni controles frente al ingreso. ¿Se justifica entonces este tipo de gestiones? Hay que buscar dinero para las campañas, no hay otra forma de hacerla, repito, en Venezuela no hay financiamiento público de los partidos. Y si no hay financiamiento público de los partidos, tenemos que buscar contribuciones, ayudas. ¿Qué hemos hecho en el Comando Venezuela? ¿Qué hemos hecho? Buscamos un mecanismo absolutamente plural,
Nosotros hacemos actividades masivas que permitan el ingreso de dinero. Uno puede, al final, cada quien tiene una estrategia de cómo buscarlo. Nosotros buscamos actividades masivas, hacemos rifas, verbenas, cenas, subastas, hacemos cualquier cantidad de cosas que permitan que mucha gente pueda contribuir con pocos recursos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Pero cada quien fija su estrategia. No conozco cuál es la estrategia de él. Yo respondo por la estrategia de Noel. Bueno, hasta hace pocos días, el diputado Juan Carlos Caldera era el representante del Comando de Campaña Venezuela ante el CNE. Es miembro fundador de Primero Justicia. Era realmente una ficha fundamental, importante en ese comando, y ahora, bueno, además de todos los cargos que tuvo al lado del señor Capriles, síndico, y del señor Leopoldo, y ha estado ligado a toda esa estructura, pero hoy nadie sabe por qué hizo eso. Entonces nosotros, como eso de nadie sabe, es parte de la conducta, esta conducta de personalidades múltiples, esta conducta de esa figura del Gollum, del Señor de los Anillos, que se mimetiza, que se cambia, que ironiza, que se ríe, que un día llora, es una cosa realmente repulsiva. Vamos a hacer como un diccionario aquí. Bueno, no, aquí vamos a hacer, es a recopilar parte de las cosas que ellos no fueron. Él no fue diputado por COPEI porque él desprecia esos orígenes de la Cuarta República, porque él es del cambio, él es nuevo. Él no perteneció a la agrupación ultraderechista Tradición, Familia y Propiedad, para nada, él no es fascista, él es de izquierda. Él no proviene de la más rancia oligarquía de los grandes poderes económicos, no solo nacionales, sino transnacionales, no, él viene del pueblo y él está muy bien comiendo empanadas. Este es Capriles Radonsky. Él no aplicó el recorte del personal en el entonces Congreso de la República durante el momento en que fue presidente, que votó a obreros y trabajadores, no que le redujo el sueldo a los diputados y menos a él como presidente. Él no recibió, junto a sus compañeros de Primero Justicia, el dinero de PDVSA para fundar el partido político. Dinero de PDVSA que recibieron, aquí tenemos además los cheques, porque esto no es una olla, un montaje, otra vez tienen una trampa. ¿Tenemos un video de eso? Vamos a ponerlos, por favor. Bueno, pero mientras nosotros vemos el video, cuando me digan lo ponemos, vamos a ver el cheque. El cheque, uno de 25 millones y el otro de 60 millones. Ajá. Esos señores fundaron Primero Justicia con fondos de PDVSA. Eso explica el paro petrolero, el boicot petrolero, el enorme esfuerzo que hicieron para tumbar la República, y le generó al país una pérdida de 20.000 millones de dólares. El boicot, el paro, el sabotaje que hicieron contra la empresa Petróleos de Venezuela. Y eso explica por qué estos señores tienen que estar haciendo negociaciones con países extranjeros y tienen su paquetazo una propuesta de privatización de la principal empresa del Estado venezolano. Así que, como ellos no fueron, esos cheques, esos fondos, ese origen de Primero Justicia, en un conciliábulo que además en el que están tres fichas fundamentales: el jefe de su comando y otro diputado aquí que ya antes fue expuesto. Pero ellos además, fíjense ustedes, él no protagonizó el golpe de Estado en abril del 2002, no. Él no llevó a la marcha, que era una marcha hasta Chuao y que terminó en Miraflores, donde había una carnicería preparada para matar a su propia militancia, y él se retira de la marcha. Pero no, él no estuvo ahí, él no conocía tampoco del decreto de Carmona, aunque lo había anunciado con sus compañeritos de Primero Justicia días antes. No, él no estuvo de ninguna manera en la embajada de Cuba haciendo un allanamiento a la embajada. No, él se fue a tomar un café. Él no fue parte de las guarimbas y de la desestabilización en las calles que justamente golpeó a la propia clase media. No,
él no participó allí. Él no, efectivamente no respaldó el sabotaje petrolero. Bajo su mandato como alcalde de Baruta, él no amparó ni de ninguna manera estuvo involucrado en el entrenamiento de paramilitares en la Quinta Dactari, donde más de 100 y pico de paramilitares estaban destinados, tenían el papel de generar una situación de guerra y de violencia en el país. Y fue justo en sus predios, en su territorio, donde esto sucedió. Pero él no participó de eso. Este señor, además, no violó los derechos humanos y no trató como animales, entre otros, al exministro Rodríguez Chacín, no lo sacó a golpes, no violó sus derechos humanos, no, de ninguna manera, él no estuvo ahí, lo que vimos fue un clon del señor. Él no es responsable de que Miranda sea el estado con mayor índice de criminalidad del país, no, él va a acabar con la delincuencia. Él, además, nunca solicitó apoyo a Uribe. Él no conoce a Uribe ni a los paramilitares, ni está vinculado a nada de eso. No, eso fue otro, pero él no. Él no desatendió miles de cosas en Miranda. Miranda da pena porque es que él no fue el gobernador de Miranda, él no estaba, él es el candidato. Él no desarrolló una política de rancho por rancho, y además la mostró públicamente cómo sustituía el rancho por otro rancho. Él justamente que está tratando con el pueblo, se burla del pueblo, pero él no lo hizo. Él no persiguió y no atacó a las misiones como una de sus primeras acciones en la gobernación, a las misiones, a Barrio Adentro, a las misiones de cultura, corazón adentro. No, él no persiguió a los médicos cubanos, a las misiones educativas y a las misiones de salud y a las misiones de cultura. Pero no, él no hizo eso. Él además no forjó el documento que publicó en su cuenta Twitter, con el que se intenta malponer y se genera toda una situación que involucra a la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada de la República. No, él no forjó el documento, ni él lo puso en su Twitter. Él fue víctima de otra conspiración. Él no ordenó ocultar los símbolos de los partidos tradicionales del punto fijismo, es decir, Acción Democrática y COPEI, a pesar de que él fue candidato de COPEI, ni ha sacado a la militancia de Acción Democrática de las tarimas, ni ha tratado de esconder a todos sus aliados. No, él no ha hecho eso, porque él tampoco tiene nada que ver con los cobros del señor diputado Juan Carlos Caldera. Él no participó en la firma del paquetazo que todos vimos el 23 de enero, donde todos los precandidatos, con la excepción del señor Diego Arria, firmaron esa propuesta que tuvo además una cobertura mediática total. No, él no participó en esto. Miren, la lista es tan larga y yo les quiero decir otras cosas que no puedo seguir diciendo las cosas en las que no participó el candidato de la derecha. Y aquí hemos tenido otra escena entre aplausos y risas, entre esta doble personalidad, entre una especie de justificación como hace el señor Briquet del acto delictivo en el que incurre el diputado Juan Carlos Caldera, y luego otro aplauso por la sanción que establece el señor Capriles Radonsky, que no participó en nada en menos de 20 minutos, que se lavó las manos cual Pilato y lanzó a quien sea, a los leones en un circo romano, al otro copartidario de él, amigo de toda la vida, que fueron fundadores de la misma estructura. Bueno, esta casta económica y pseudopolítica, incompetente, corrupta, pretende arruinar nuestra nación, pretende vender la patria, la república, los intereses de nuestro pueblo. Eso es lo que estamos debatiendo hoy. Ese paquetazo neoliberal que es producto de todas las deudas con los que han negociado. Los avioncitos de Eligio Cedeño, ahí hay como 37 aviones, una flota de aviones, él no anda en autobús, en una flota de aviones privada que carga el señor Capriles Radonsky.
Este señor, cosa que además los medios, pues calladitos ante todas estas cosas, para ellos esto no es importante y tienen entonces, además del poder económico, de la alianza con intereses realmente oscuros, como es su asesoría, que viene de Uribe, ligado al narcotráfico y al paramilitarismo, y por eso ahí uno dice, realmente esa plata era para la campaña, una de las campañas más caras en la historia del país, que sobrepasa en creces la campaña del candidato de la patria. Ese señor que viene en campaña desde antes, desde diciembre está en campaña. En febrero, ese mismo señor tuvo como precandidato una campaña mucho más cara que una campaña nacional de candidatura. Ese es el poder económico que está detrás, pero tiene vínculos con Uribe. Tendrá esa tarea inconclusa que expone el diputado Juan Carlos Caldera. ¿Será realmente la campaña o esa tarea inconclusa es la desestabilización, es un golpe de Estado, es el cantar fraude para tratar de llevar a una guerra y una violencia del país? ¿Cuál es la tarea que tiene que concluir la derecha, la ultraderecha en este país? ¿Por qué se niegan a debatir a lo interno el paquetazo neoliberal? ¿Será que tienen compromisos afuera tan grandes que no le pueden permitir a De Lima, a Ojeda, debatir sobre qué es esa propuesta? ¿Dónde están los intereses y los compromisos de esta derecha ultrafascista? Tiene que haber un cambio, es necesario, por el bien del país, de esa oposición ultrafascista, reaccionaria, apátrida, por una derecha que responda a intereses nacionales y que no sea ni tan corrupta, ni tan ineficaz, ni tan inmoral como la que representa Primero Justicia, la que representa el candidato Capriles Radonqui, con sus cheques de PDVSA, con su participación en actos terroristas, con su participación en un golpe de Estado. Nosotros queremos realmente que esta investigación llegue y profundice todos los elementos que están allí, pero que además se investigue la fuente de financiamiento de ese partido y de esa campaña. Esta es la lógica de Al Capone, son mafiosos, y esta no es la política que debe privar en Venezuela. Venezuela ha superado ese estadio de la política, en esos grupos que delinquen y pretenden promover el delito. Nuestro país es un país honesto, digno, honrado, de patriotas, de gente que trabaja todos los días, que sueña con un futuro decente para sus hijos y para sus hijas, que no se vende, que no pretende vender la patria, que no se arrodilla ante los gringos ni ante nadie. Por eso nosotros creemos que este debate hay que darlo, y hay que darlo en todos los sectores, en todo el territorio. Hay que darlo dentro del seno de la propia derecha para ver si surge una oposición digna que esté en sintonía con el momento histórico de nuestra nación y con el pueblo venezolano y con la historia de revolución, de vida, de patria y dignidad que ha tenido nuestro pueblo. Nosotros no queremos una cacería de brujas. Nosotros no queremos lanzar a nadie a un circo romano. Nosotros queremos que se investigue para que cambie ese grupo fascista, ese sector económico oligárquico que está llevando a la derecha de nuestro país, gracias a Dios, no a nuestro país, solo a la derecha, a un terreno de violencia, de corrupción, de nepotismo, de vergüenza. Así que ante ese paquetazo, que obviamente ya lo vienen comprometiendo con todos sus socios, con todos sus financistas, ese paquetazo que pretende no solo privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar los servicios, privatizar la vida, impedir la democracia en el país, quitar el poder popular y las leyes del poder popular, sino que además pretende someter al hambre a nuestro pueblo, quitándonos PDVSA. Ese paquetazo no pasa. Esa compra y esa venta que ustedes han hecho de su campaña o de sus planes va a comprometer al pueblo venezolano. Nosotros hemos decidido
ser libres, construir el socialismo, y tenemos a Hugo Chávez y al pueblo venezolano para garantizar la victoria. Ni siquiera una disculpa, un lo lamento, menos una explicación de qué fue lo que pasó, nada, sino que se victimiza. Y aquí vemos además una cosa de las múltiples personalidades que no solamente tiene el candidato de la derecha, sino buena parte de su comando. Mientras en algún momento hacen una especie de solidaridad y victimizan al diputado Juan Carlos Caldera, cuando pusieron ese acto que sí... Buenas tardes, colegas diputados y diputadas, y al pueblo venezolano que nos ve a través de los medios. Bueno, hoy estamos en un lamentable momento, y para quienes estamos aquí en la sala es aún más lamentable, no se logra recoger exactamente a través de la pantalla de los televisores. Ante este hecho duro, vergonzoso, difícil, que además muestra la decadencia de un sector, fue una acusación sumaria, definitiva, que hizo el candidato Capriles Radonsky, aplaudieron y festejaron como en un circo romano. Es decir, pasan de una posición a otra vergonzosa. Es decir, tenían ahí al lado al señor diputado al que le estaban dando palmaditas en el hombro, y luego ante eso que era el lavado de manos, el Pilato Capriles, pues entonces aplaudieron de manera enardecida, en una especie de furor, de fiesta. De verdad, de la derecha venezolana, de parte de los parlamentarios que conforman la mesa de la ultraderecha, mesa de la unidad democrática, el comando del señor Capriles Radonsky, hemos oído risas, burlas, aplausos, alegría, festejo. No hemos logrado ver ni un ápice de reflexión, de indignación, de revisión, ni siquiera de parte del diputado al que lamentablemente se le está hoy pues sancionando, revisando, porque él dice que se separa del cargo, pero realmente debe renunciar al cargo, porque él no se está separando para irse a una misión diplomática, no, él está cuestionado ante toda la nación por un acto de corrupción vergonzoso. Y este señor